Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Gracias por sumarse hoy a este diálogo estratégico. Competir bajo amenaza, violencia electoral y riesgo político en Honduras 2025, donde estaremos presentando el informe, pero sobre todo estaremos tratando de analizar y de conversar sobre los principales riesgos políticos y también de violencia electoral que están marcando el panorama hondureño 2025 en este contexto de elecciones a muy pocos días. A partir de hallazgos de nuestro informe de expediente abierto más reciente y también de las perspectivas de especialistas invitados. Antes que nada me presento, soy Natalia López, periodista argentina, comunicadora en Expediente Abierto y hoy seré la moderadora de este encuentro, los estaré acompañando, pero además no estaré sola, estaré con un montón de panelistas muy interesantes que paso a presentar. Lester Ramírez es abogado y politólogo con un doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con una maestría en Negocios Internacionales por la Universidad de Leiden y una licenciatura en Derecho por la UNA. También se ha desempeñado como investigador y directivo en la Asociación para la Justicia para la Sociedad Más Justa, así también como el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. Ha publicado estudios sobre transparencia, acceso a la información pública y conflictividad electoral en Honduras y se especializa en temas de rendición de cuentas, compras y gestión pública, así como gobernabilidad y procesos electorales. Bienvenido, Lester. También está acompañándonos Óscar Estrada, que es escritor, guionista, periodista y abogado hondureño. Estudió guión de ficción en la Escuela Internacional de Cine y TV de La Habana y obtuvo su título de abogado en la Universidad Tecnológica de Honduras. Fundó y dirige la editorial Casasola LLC y también ha liderado proyectos editoriales y periodísticos como el periódico digital El Pulso. Su obra abarca narrativa, crónicas y periodismo de investigación. Entre sus libros se destacan Tierra de Narcos, Cómo las mafias se apropiaron de Honduras, El pescador de sirenas y Honduras, crónicas de un pueblo golpeado. Además, ha trabajado como guionista en cine, televisión y radio, participando en proyectos diversos desde largometrajes hasta radionovelas. Y también tenemos el agrado de presentar a César Santos, que es filósofo y maestro en ciencias sociales por la Universidad Veracruzana de México, investigador en Expediente Abierto, también especializado en la influencia autoritaria de China en América Latina, violencia electoral, populismo y pensamiento político liberal, autor de Viejas Ideas, Nuevos Desafíos, un estudio teórico sobre el ascenso del liberalismo, publicado en Madrid en el año 2023, y también artículos publicados en Le Diplomate en Foreign Affairs, Latinoamérica, Latinoamérica 21, entre otros medios de análisis regional e internacional, y también es miembro de la sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Bueno, ya presentados nuestros ponentes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Me gustaría que puedan también sumar sus preguntas en el chat de YouTube, lo van a ver ahí en un costadito.
está bueno que empiecen a sumar sus preguntas porque al final abriremos un espacio para ustedes, los que están del otro lado, así que los invito que se sumen a este espacio y después también sean protagonistas de este encuentro. Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a César Santos, que recién les comentaba que es investigador de Expediente Abierto y quien acaba de publicar la investigación que hoy nos convoca acá a competir bajo amenaza, violencia electoral y riesgo político en Honduras 2025, para que él mismo nos cuente de qué se trata esta investigación y cómo fue todo este proceso que llevó adelante durante los últimos meses. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Natalia. Es un honor estar por acá contigo, con los distinguidos panelistas también, Oscar y Lester. Gracias por aceptar esta invitación y gracias también por ser dos de las fuentes de este informe que abrevó mucho, desde luego, de sus valiosas opiniones y de su expertise también en torno a temas de violencia, crimen organizado, etcétera. Agradezco desde luego a Expediente Público y a Expediente Abierto por hacer posible esta transmisión, así como a todos los que nos están viendo por YouTube. Bueno, este informe, Natalia, como bien dices, surge de una preocupación que identificamos desde Expediente Abierto en torno a las elecciones en Honduras del próximo 30 de noviembre. Consideramos, pues, que, bueno, la violencia electoral, a pesar de con sus picos, con sus propias dinámicas, estar presente durante los últimos procesos electorales en Honduras, por lo menos de manera más sistemática a partir de la primera elección después de la crisis política del 2009, sigue siendo, por lo menos en medios de comunicación e incluso en la opinión pública internacional, medios internacionales, medios no hondureños, así como en organismos internacionales, un fenómeno quizá poco abordado o marginal al asunto mismo de la competencia electoral y la democracia en Honduras. Fenómeno que no obstante, como menciono, ha sido persistente durante los últimos ciclos electorales y además ha incidido negativamente de alguna u otra manera en, digamos, la legitimidad y la competencia democrática de los propios comicios. Durante el presente proceso electoral, 2024-2025, institutos como el UTPAS de Honduras, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues han identificado una serie de conflictos políticos que han derivado en hechos de violencia en el contexto electoral, no solo contra candidatos, contra aspirantes, sino también contra otra clase de actores políticos, funcionarios, miembros de los partidos, incluso periodistas, etcétera. Sin embargo, casos muy puntuales de violencia letal contra candidatos, que es a lo que se dedica en esencia nuestro informe desde Expediente Abierto, sigue siendo un tema quizá poco tratado, si bien es verdad que, bueno, esta clase de agresiones contra candidatos no ha sido un fenómeno central ni numeroso. Es verdad también que, bueno, sigue siendo marginal en la discusión pública. Por lo tanto, este informe se concentra en el estudio de caso de 4 agresiones letales contra candidatos, 3 de las cuales culminaron lamentablemente en asesinatos, como lo fue durante el periodo de las primarias, el asesinato de Iván Zambrano en Lloro, el asesinato de Oscar Gerardo Montoya en Atlántida, y más recientemente el asesinato de Oscar Bustillo, candidato a diputado también por Lloro, así como también el atentado contra Nelson Bueso, que, bueno, si bien afortunadamente logró sobrevivir el candidato a alcalde de Azacualpa, pues las características de la agresión se implican o están relacionadas con la violencia letal contra candidatos. Entonces, a partir de este informe, desde una perspectiva de problemas públicos, que si bien no está tan explícita en el propio documento, porque no queríamos hacer un informe tan académico, tan teórico, sí se asume que, bueno, por un lado, la violencia política es escasamente reconocida, sobre todo a través de las agresiones contra candidatos, y por otro lado que no existen mecanismos especializados en atender esta clase de violencia, no solo a través de la judicialización, sino también a través de la emisión de alertas y, bueno, la protección centrada en candidatos en el nivel municipal, que habitualmente es el más vulnerable en la competencia política. Por lo demás, pues bueno, este informe busca, además de introducir en la discusión estas agresiones contra candidatos, reflexionar un poco en torno al papel del político o del actor político como víctima, porque, bueno, a raíz de unos retos metodológicos que implicó esta investigación,
como por ejemplo que algunos periodistas locales de estos lugares que mencioné, Lloro, Atlántida, nos dijeran que no estaban dispuestos a darnos entrevistas porque los fallecidos, los candidatos fallecidos, no eran víctimas, sino que formaban parte de un entramado criminal más amplio. Pues asumimos entonces que, bueno, el actor político no se ve como víctima en el escenario hondureño y en el escenario latinoamericano en general, por lo cual, pues buscamos también posicionar un poco esa reflexión y avanzar hacia la propuesta de mecanismos, al menos a nivel teórico y reflexivo, que puedan incidir en reconocer, por un lado, la existencia de la violencia electoral como un hecho que lesa la democracia y, por otro, en también reposicionar a los políticos como auténticas víctimas más allá de los vicios y de la deslegitimación que suelen tener en la esfera pública. Gracias. Bueno, contamos que para aquellos que tengan ganas de, mientras están escuchando este diálogo, pueden entrar a la página de expedienteabierto.org y pueden ya descargarse la investigación de César en Expediente Abierto. Y me gustaría, un tema que vos mencionaste, me gustaría que empecemos con el tema de cómo la violencia también está asociada a territorios específicos, ¿no? Porque en el informe, como vos decías recién, menciona varios casos que no parecen aislados y ahí surge un patrón que parece inquietante sobre la forma en la que interactúan, ¿no? Estas estructuras criminales y también los actores políticos en territorios que vos mencionabas recién, Lloro, Atlántida y Santa Bárbara. En este contexto, y abro el debate y el diálogo para todos los panelistas, ¿por qué es importante observar esto a nivel regional y que no sea algo aislado, no considerarlo algo aislado? No sé quién comienza, si Lester. Oscar, ahí estás. Dale, Oscar. La edad Buenos primero, los días. mayores primero, Oscar. Gracias, Lester, gracias. Buenos días y saludos, Natalia, Lester, César y los amigos de Expediente Abierto que están ahorita conectados en esta transmisión. Mira, lo que pasa es que Honduras es un espacio bastante complicado de poder analizar. Muchas veces es difícil conseguir incluso la información completa para poder tener un dibujo más específico, mucho más detallado de lo que está pasando. Lo cierto es que esas regiones donde se ha mostrado esta violencia contra candidatos, que yo calificaría distinto de violencia política, la violencia contra candidatos también está en la zona donde hay mayor presencia del narcotráfico precisamente y de otro tipo de estructuras criminales precisamente en las estructuras políticas. Y eso se vuelve como complicado poder separar en este momento porque no hay información y no ha habido voluntad para poder recoger esa información que nos permite tener una data más completa. Lo cierto es que estamos en un ambiente bastante polarizado. Hay violencia verbal, hay discursos violentos en la política hondureña en este momento, por ataques cruzados de partido y todo, pero cuando he revisado los casos que mencionas y otros casos que han habido después de las primarias para acá, de candidatos que han sido atacados, que han sido, tienden a ocurrir en zonas donde hay disputa también de las estructuras criminales, y son precisamente esos mismos departamentos, Lloro, Atlántida, Santa Bárbara, Lloro de Sumaría, Olancho, Colón y El Paraíso, que también está sufriendo ahorita un aumento en casos de violencia relacionada con estructuras criminales. Los mecanismos que tendrían que existir para poder depurar el proceso electoral y las planillas de estructuras criminales no están funcionando en el país. Hay candidatos que están abiertamente vinculados con grupos narcotraficantes en estos departamentos también. Y eso contamina todo el proceso, porque entonces ya ¿cómo calificamos cuando ese candidato que es parte de una estructura criminal está recibiendo también violencia por parte de otro candidato que es parte de otra estructura? Entonces, ahí es donde se nos vuelve complicado poder definirlo y eso es lo que estamos viendo precisamente ahorita en Honduras. Eh, Recién también, Lester, hablabas vos, bueno, hablábamos un poco antes de salir al aire, por decirlo de alguna manera, hablábamos de este tema también entre nosotros y también me interesa mucho tu opinión acerca de este tema.
Sí, gracias Natalia y gracias a César y a Expediente Público y un saludo a Oscar. Hay un término que creo de que debemos empezar a utilizarlo más frecuentemente y es la gobernanza criminal, ¿no? Por varios, se puede decir, más de una década se viene hablando de ese enfoque de que el Estado no tiene presencia territorial, ¿no? La falta de Estado en espacios no muy lejanos o donde históricamente también el Estado no ha estado, pero hoy por hoy no solamente es la falta de cobertura o de presencia de instituciones estatales, sino cómo el Estado, se puede decir, la institucionalidad estatal convive con, se puede decir, las organizaciones ilícitas o los mercados ilícitos, ¿no? Y esta es una realidad que ya la estamos viviendo en muchos de nuestros países de América Latina, es decir, esa gobernanza, ¿no? Esa simbiosis, se puede decir, dentro de un Estado mismo. Yo, además de la visión que da Oscar sobre, ¿no?, los desafíos para investigar, también agregaría el diseño institucional, pero también la manera como la política funciona en Honduras. Los partidos políticos en Honduras son maquinarias políticas, se activan en ciclos electorales. Prácticamente el financiamiento político es algo que, a pesar que tenemos una legislación, a pesar que tenemos una unidad de financiamiento y de la transparencia y la fiscalización, nada de eso funciona. Y nada de eso funciona no porque hay debilidad institucional per se, está diseñada para no funcionar. Y el problema que tenemos, dada las situaciones del crimen organizado, es que los políticos a nivel local, a nivel de alcaldías, a nivel de diputaciones, se financian con sus propios recursos, ya sea a través de deuda que contraen en la banca, a través de los negocios que manejan y administran, a través del financiamiento privado, pero también por los últimos 20 años, 25 años hemos estado viendo también que se están financiando con el crimen organizado. Y las cabezas de los partidos a niveles de los centrales ejecutivos, de los comités centrales, de esto no piden cuenta. Si revisamos los estatutos de los partidos políticos, especialmente de los mayoritarios, no hay tampoco elementos más allá de las declaraciones de buena ética que debe tener un candidato, una intención clara de regular comportamientos que no vienen a unar a la democracia y a los valores democráticos. Entonces, hay un problema también de origen que lo estamos teniendo dentro del sistema político, dentro de la legislación electoral, que está diseñada básicamente para permitir de manera fáctica el financiamiento de las campañas a través del crimen organizado y de la corrupción, ¿no? Esto para mí es un problema que a los políticos no les afecta, porque yo creo que eso es muy importante también hablarlo, ¿no? El tema que nosotros estamos hablando le puede afectar a la opinión pública, le puede afectar al buen desarrollo de un gobierno, de un gobierno municipal, de un gobierno nacional, pero no es un problema de la clase política per se. Y hasta que lo hagamos un problema de la clase política, vamos a ver respuestas a ese problema, ¿no? En Honduras han habido extradiciones, perdón, recientemente en el 2022, a un mes de haber vacado como presidente, tuvimos a un expresidente que fue extraditado a los Estados Unidos justamente por este tema del financiamiento y de el trabajo que les hizo supuestamente a narcotraficantes, a redes aquí en Honduras, pero también vinculadas con internacionales. Y justamente ahora mismo el partido de gobierno también tiene un narcovideo que aparece, ¿no?, una persona muy cercana, y podemos decir que es parte de la familia presidencial, solicitando, ¿no?, ayuda a un grupo de personas que también habían sido extraditadas y procesadas por narcotráfico. Como le digo, no es un problema para la clase política este tema, ¿no? Y mientras no lo hagamos un problema, simplemente va a ser un ejercicio académico como el que César y yo y Oscar solemos hacer, ¿no? Me Yo quedé creo que pensando, Lester, perdón, no, que me quedé pensando en algo que justo dijo Lester, de cómo hacerlo un problema. ¿Cómo crees que se puede hacer que esto sea un problema y que sea algo que en general todos lo puedan ver? bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que tanto Oscar, que ha escrito libros sobre esto,
Nosotros desde la academia y también desde espacios de sociedad civil hemos estado trabajando, ¿no? Creo que estas conversaciones que estamos teniendo ayudan a posicionar esto como un problema. Pero lo que pasa es que podemos decir desde el punto de vista económico, bueno, hay que incrementar el costo y reducir los beneficios de involucrarse en este tipo de actividades. Y el costo para mí viene también no solamente del costo penal o de la sanción administrativa, viene de la sanción moral y la sanción pública. Y para ahí es donde tenemos que ir. Porque si tenemos, y vuelvo a este término de gobernanza criminal, si tenemos comunidades que trabajan y que son comunidades obviamente con situaciones de pobreza muy altas, pero que también forman parte de estos mercados ilícitos. Entonces, los costos se reducen, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo desde un impacto moral, desde un impacto ciudadano, incrementamos esos costos, ¿no? Yo quiero agregar algo más también que es importante, y es que cuando revisamos los ciclos de violencia a políticos, ¿no? Tanto en las elecciones de 2021, de 2017, los últimos tres procesos por lo menos, están también marcados un reposicionamiento de las estructuras criminales. O sea, lo vemos en el 2021 cuando ya se miraba que venía un cambio y el 2017, cuando el efecto de la extradición comenzó a golpear realmente ya o demostrarse ya el impacto de las extradiciones de de los jefes de las estructuras, y ese mismo cambio estamos viéndolo ahora por varias razones que no dependen tanto de Honduras como relaciones geopolíticas, el retorno de los extraditados que ya están terminando sus condenas y están regresando al país a reposicionar sus estructuras criminales y comienzan a pelear con las estructuras contrarias y la cara que están enfrente de esas estructuras también, porque el narcotráfico y las estructuras criminales necesitan esa vinculación con el Estado para garantizarse cierto éxito en sus empresas. Y entonces en esas caras vemos ya en departamentos como Santa Bárbara, por ejemplo, este conflicto que comienza a extenderse a la vía pública, incluso ya a nivel nacional. Entonces, para poder analizar la violencia de este calificativo, de esta calificación que estamos dándola, hay que poder entender también cómo se están reposicionando las estructuras criminales y ahí se vuelve más complicado porque normalmente son informaciones que no cruzamos. César, ¿querés sumarle algo a esto que estamos mencionando? Yo coincido plenamente con el asunto que preguntabas, Natalia, sobre la relación entre geografía y violencia electoral, con lo que ya mencionaron Lester y Oscar, ¿no? Creo, dos elementos muy centrales. Primero, los conflictos por el territorio, conflictos por apropiarse y controlar el territorio, en lo que respecta, por un lado, por ejemplo, a recursos naturales en regiones como Lloro, Santa Bárbara, pero también a rutas de trasiego e incluso cultivo de narcóticos como la cocaína en la región de la costa atlántica de Honduras. Y por el otro lado, la instauración de regímenes de gobernanza criminales me parece también central, no solo en el nivel municipal, es decir, en la colusión entre alcaldes o candidatos a alcalde con células criminales y grupos del crimen organizado, sino también en las esferas más altas del poder, ¿no? Los ejemplos son claros y los mencionaba Lester. El caso de Juan Orlando Hernández, el caso de Carlos Zelaya, pues hacen explícito precisamente cómo el crimen organizado no es un actor tangencial o marginal en el sistema político hondureño, sino que se vuelve más bien incluso un financiador de campañas, un facilitador de movilización del voto y de movilización ciudadana y un factor también, desde luego, de coerción y de disciplinamiento. Entonces, creo que es central lo que han mencionado Oscar y Lester en regiones como Lloro, Santa Bárbara, Atlántida, entre otros, los conflictos por el control del territorio y los regímenes de gobernanza criminal que posibilitan o fungen como condiciones del despliegue de la violencia contra candidatos. En eso también coincido mucho con Oscar. Creo que hay que diferenciar claramente la violencia contra candidatos o violencia en contexto electoral de la violencia política entendida en sentido clásico como una forma de represión estatal, y sobre todo impulsada desde el oficialismo, desde el gobierno. La violencia contra candidatos o violencia electoral, por otro lado, tiene diversas fuentes, no se encuentra solo
en la represión desde el gobierno, sino que involucra también actores informales, como el crimen organizado, cacicazgos locales, entre otros, que buscan incidir en la competencia democrática, sobre todo en el nivel municipal. César, aprovechando que vos sos mexicano y que hiciste esta investigación acerca de Honduras, cuando hacías las entrevistas y cuando hacías tu investigación, ¿viste similitudes? ¿Viste algo que te hizo pensar en tu tierra natal con respecto a esto, a la criminalidad organizada, a los procesos electorales y a esto que estamos hablando específicamente de lo geográfico? Sí, desde luego, yo creo que en el caso de la violencia electoral hay una similitud no solo entre México y Honduras, sino entre todos los países de América Latina que han experimentado esta clase de violencia, que es por un lado la desmovilización del descontento social en torno a estos hechos de violencia, es decir, las víctimas indirectas de los atentados y de las agresiones contra candidatos, digamos amigos, familiares, correligionarios, se ven muchas veces inhibidos a protestar, a demandar justicia y reparación, porque precisamente saben casi siempre o intuyen que, bueno, las agresiones contra los candidatos que son cercanos a ellos pueden estar impulsadas desde el crimen organizado, lo que genera una suerte de miedo, temor a la represalia y prefieren, por lo tanto, no incidir en la búsqueda de justicia y reparación. En ese sentido, por lo general, los denunciantes, los descontentos con la violencia electoral suelen ser los partidos políticos. Y creo que lo vimos ahora en Honduras. Los pocos reclamos, las pocas exigencias de justicia que hay en torno a los casos que estudiamos, Oscar Bustillo, Iván Zambrano, entre otros, vienen desde las estructuras de sus partidos políticos o desde los movimientos internos de sus propios partidos políticos. El Partido Nacional, Libre, entre otros. Creo que esa es una similitud muy clara con el caso de México. Los casos de violencia electoral en México, por lo general, también involucran solamente en las demandas de paz y de justicia a los partidos políticos, que son los principales afectados en cuanto que pues, pierden candidatos, pierden piezas fuertes en el tablero electoral. Y desde luego que otra similitud es la intromisión casi sistemática del crimen organizado en ese tipo de agresiones para, bueno, mover sus intereses en los procesos electorales que se abren como una ventana de reacomodo de lealtades, de liderazgos y de potencial control sobre recursos municipales, rutas de trasiego, economías ilícitas, etcétera. Me gustaría preguntarle también a Lester y a Oscar, que bueno, cada uno desde su rol, uno de investigador, más como periodista también, eh, sí, todo esto que fueron documentando, ¿no? En este tiempo en el que recién mencionaban, de cómo actúa el crimen organizado en la política, y en ese sentido, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones tiene Honduras para minimizar todo esto que está sucediendo en relación a la política, a las elecciones y también al crimen organizado? Bueno, Mira, yo creo de que, perdón, dale, Oscar, no, dale. Ok, rápidamente, no te quito la palabra por mucho tiempo. Creo que la opción no va a cambiar, Natalia. Creo que el patrón que hemos visto ante no, lo que ha venido sucediendo en los últimos 25 años en Honduras es una política que se llama la política de mano dura, ¿no? Y esa política, aunque tengamos gobiernos que se hacen llamar de izquierda, como el que tenemos ahora, la ha continuado implementando con un estado de excepción. No, entonces yo creo que ese tipo de política va a continuar porque estamos hablando de un estado frágil, ¿no? El estado Leviatán, ¿no? Que Steven Levitsky menciona en su, perdón, creo que es Osamoglu, ¿no? Que lo menciona en su libro, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Es un estado de papel donde lo que suele decirse en papel no se puede cumplir en la práctica. Las alternativas son esas. Yo no he visto, y esto es un tema muy interesante lo que preguntas, porque más bien la tendencia en América Latina es replicar el modelo de este tipo de política de mano dura. Lo estamos viendo ahora en las elecciones de Chile, por ejemplo, se está hablando mucho de eso. En Ecuador, con Noboa se ha estado implementando. Y quienes han venido desarrollando esta política han sido tanto El Salvador como Honduras desde el año 2000, 2002, ¿no? Entonces, aparentemente es un modelo que más bien se vende muy bien en contextos donde la población lo que quiere es respuestas rápidas, ¿no?
Entonces entran en esos incentivos perversos de buscar ¿no? Una mayor presencia militar, acciones mucho más ejecutivas, que también implica muchas veces reducción de libertades civiles. Creo que esa es la opción que se ha venido manejando y no creo que vaya a cambiar mientras tengamos estados frágiles y que no son víctimas muchas veces de su propia inestabilidad y violencia también, ¿no? Oscar. Bueno, primero pienso que hay que reconocer la diferencia del origen de esta violencia, ¿no? Porque para poder saber cuál es el origen, podemos saber cómo prevenirla, ¿no? Pero de la violencia, por ejemplo, en el caso de Honduras, que yo he identificado en este contexto, que tiende a ser más relacionada con las estructuras criminales, hay que reconocer que las estructuras del narcotráfico y otras estructuras criminales, sobre todo territorial, ¿no? Y en la medida que es territorial, está para controlar una plaza, para controlar una ruta, para controlar un recurso específico. Cuando conocemos cuáles son los puntos de influencia y de interés de las estructuras criminales, vemos cómo se cruzan los mapas con los lugares que tienden a tener mayor violencia de la que estamos describiendo contra candidatos, ¿no? Eso. Por otro lado, también la debilidad del Estado mismo y cómo las estructuras criminales suplanta la función del Estado a nivel de control de población, a nivel de gestión de recursos también y a nivel de fuentes de empleo. En ese sentido, esa plaza se convierte, ese Estado paralelo, ¿no? Que existe en estas regiones del país que necesita un Estado débil para poder fortalecerse, coincide también con los intereses especialmente de autócratas que fortalecen su capital político en la medida que el Estado se debilita. Entonces, cuando hablamos de cómo poder prevenir, cómo poder reducir este nivel de violencia, la solución para mí es fortalecer la institución, fortalecer el Estado y reconocer esos incentivos perversos que tiene precisamente el sistema electoral de necesitar ese flujo de capital oscuro para poder competir en el mercado electoral. Lester bien decía, no se vuelve interés únicamente de los partidos levantarlo en la medida que puede señalar o sugerir que es una violencia que viene del adversario, cuando normalmente muchas veces no es una violencia que viene del adversario y como no hay investigaciones profundas que permitan saber de dónde viene este atentado, de dónde viene esta violencia, se queda a a nivel de narrativa política contra el adversario, no atendiendo el flujo directo, porque cuando se atiende el flujo directo, que involucra estructuras criminales de la policía, que involucra estructuras criminales de las Fuerzas Armadas, que involucra grupos criminales permeados dentro del Estado, que involucra empresas privadas y otros capitales, ya se vuelve demasiado complejo el problema en un lugar donde el Estado no tiene realmente presencia ni interés de tener una presencia en esa zona. Recién también mencionaban dentro de estos sectores de la parte geográfica y que el informe lo muestra bien, lo cuenta específicamente, que hay varias profesiones, como por ejemplo transporte, hotelería y el sector forestal, que incrementan el riesgo de ser blanco de violencia. Eso también muestra el informe de César. Hay profesiones que creen que están más condicionadas a participar en política. Si querés, empecemos con César. Sí, desde luego, digo, en este caso, para profundizar los hallazgos del informe que mencionan lo que ya dices tú, me hubiera encantado poder tener acercamiento con los familiares de las víctimas, con la gente cercana. Lamentablemente no hubo oportunidad por lo mismo que ya mencionaba, ¿no? Miedo, temor a represalias, una pena, digamos, por la propia muerte de los seres queridos, pero creo que en términos generales, a través de un análisis de prensa, de redes sociales, complementado con las declaraciones de los expertos, sí es claro en alguna medida que hay ciertas profesiones que implican mayor riesgo para la actividad política. Por un lado, el caso de Óscar Montoya, que bueno, se desempeñaba en el sector de transporte, era transportista, y sabemos que desde hace algunos años este sector en particular ha sido golpeado por el delito de la extorsión y que en gran medida las movilizaciones de los transportistas se inspiraron también un poco en la medida del estado de excepción. Pues bueno, ahí hay un vínculo quizá difuso, pero lo hay entre la posibilidad de, bueno,
ser víctima de extorsión y por otra parte ser víctima de violencia electoral, agregando además que según reportes de prensa, Oscar Montoya en Atlántida, si bien era transportista, no estaba agremiado a ningún sindicato o sector de los transportistas locales, lo que creo yo lo hacía todavía más vulnerable, ¿no? Al no tener redes de apoyo o mecanismos de representación ante el Estado, sino que más bien era un transportista independiente. Por el otro lado está el caso de Oscar Bustillo, quien, bueno, era ingeniero forestal y de acuerdo a algunos miembros notables de Libre, como el propio Luqui Medina, era un potencial representante de este sector en la Asamblea hondureña. De modo que también, bueno, esa profesión y este interés de representación del sector forestal lo hacía vulnerable por lo que ya mencionábamos antes, ¿no? En sectores como Lloro, de donde provenía Bustillo, los bosques, las disputas por estas zonas, incluso el tráfico de madera o el uso de suelo para la siembra de cocaína, como ha reportado recientemente Inside Crime, pues se vuelven un incentivo para que estructuras criminales se hayan involucrado también bueno, en el asesinato de Bustillo. Este informe no busca concluir nada, mucho menos revictimizar a los candidatos o por el otro lado establecer líneas de judicialización, sino solamente estudiar ciertos elementos contextuales que se podrían encontrar vinculados a la violencia electoral y creo que las trayectorias personales y profesionales de algunos candidatos podrían ser una beta de reflexión, de investigación. Oscar, ¿vos crees que esto también puede estar asociado? Digo, que hay profesiones que están más condicionadas a participar en política. Tendría que ver la data más completa para poder saber si es un condicionamiento. Creo que dos ejemplos no me dan un patrón, ¿no? Porque podría ser puramente coincidencia. Lo que sí que también hay profesiones que están más en riesgo en la medida de que son profesiones que tienen mucho más acceso al territorio, que vuelvo a decir, para, para, para mí, conocer el territorio que usa el crimen organizado, ya sea para la explotación de recursos naturales, para el tráfico de droga o para el tráfico de personas o cualquier sea el recurso, ¿no? El territorio es la clave para poder entender la estructura criminal y para poder entender los grupos económicos que se mueven atrás de esa disputa. ¿Quién controla ese territorio? Se vuelve vital para las estructuras criminales, ¿no? Porque es su garantía de éxito en cualquier empresa. Entonces, para mí, más que es conocer, hay profesiones que sí tienen mayor riesgo de sufrir violencia de las estructuras criminales. Obviamente, el transportista se vuelve vital porque estructuras criminales no solo por la extorsión, sino buscan el recurso de transporte para poder movilizar sus productos, ¿no? Pero también el acceso de recursos naturales, la lucha ambiental es importante, sí, y yo creo que más de calificar la violencia política como una alarma alrededor de los candidatos, valdría la pena extender un poco eso también y verla alrededor de los luchadores sociales que están en el territorio peleando con estructuras criminales y peleando contra el Estado mismo a veces también, ¿no? Y calificar eso como lucha política nos amplía también el panorama y nos permite entenderlo de otra manera distinta, porque aquí sí ya estamos hablando de otro sector de población que está enfrentándose, ya sea por cuestiones de tenencia de la tierra o defensa de los recursos naturales, minería, agroindustria y todos esos recursos, está enfrentándose a intereses económicos más poderosos que ellos y hay una lucha desigual que también lleva a mucha violencia. Lester, Sí, yo quisiera agregar también de que está el fenómeno que nosotros podemos ver a flor de piel, ¿no? Las víctimas, a qué rubros se dedican. Detrás de todo esto, y volviendo a estos términos de la economía ilícita, hay todo un entramado de lavado de activos que también es combustible para este tipo de violencia, ¿no? Es decir, hace unos años atrás hice un estudio justamente sobre el tráfico de madera, ¿no? Y el tráfico de vida silvestre en Honduras para el World Wildlife Fund y sí, ese fondo, ¿no? Y uno de los temas que pude observar
es que hay todo un sector, se puede decir, que ayuda, facilita y legaliza el dinero sucio, ya sea del narco, ya sea del tráfico ilícito de madera, especialmente madera preciosa, el tema también de la deforestación, que tiene un vínculo muy directo con la ganadería extensiva y la manera también como se utiliza para lavar fondos. Y todo esto implica una serie de profesiones y oficios que trabajan en esta economía, ¿no? Y me observé las dinámicas que se producen en este tipo de economías, donde muchas veces las víctimas de este tipo de violencia no son realmente los que son los que a quien directamente se le quiere enfocar la violencia, sino más que todo son mensajes que envía las organizaciones criminales para no amedrentar o disciplinar a ciertos actores. Creo que este es un problema mucho más, se puede decir, complejo que únicamente analizando víctimas y victimarios directamente de la violencia. Hay todo este entramado que es interesante analizarlo y que también es sumamente peligroso, ¿no? Porque también aquí de nuevo toca con intereses políticos, toca con intereses económicos de la economía formal y se puede decir, del sistema formal en el país. Eso es un tema que, a mi parecer, no se habla ahora. Creo que en años donde Honduras era más conocido por la violencia homicida, se hablaba mucho más de esto. La pregunta es, ¿habrá desaparecido esto o es que ya se arraigó tanto que ya forma parte del propio sistema como tal, ¿no? Y me interesa también consultarles algo que quizás, que si bien no está en el informe de César, es algo que vinimos escuchando en los últimos días en este contexto de elecciones, que es el tema de la violencia hacia las mujeres, que también siento que se pueden sumar dentro de este espacio, ¿no? Si ser mujer hoy en Honduras también es un condicionante a participar en política. Lester, ya que te tengo acá, si querés contestamos primero. Bueno, el tema de la mujer es muy interesante porque toma dinámicas de otro tipo, ¿no? Toma dinámicas, sobre todo las relaciones de género, de estereotipos que tenemos nosotros en una sociedad machista, toma dinámicas también del mismos partidos políticos. A mí lo que más me ha sorprendido, porque me ha tocado hablar con candidatas y políticas en funciones que son víctimas de violencia, lo que más me sorprende es que el primer, se puede decir, frente de la violencia política la recibe a lo interno de su partido político. Y muchas veces la recibe como una manera para, se puede decir, imponer ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades típicas de mujer. Por ejemplo, me contaba una política que me decía, mira, yo quiero tener, ¿no? Reuniones con la comunidad, quiero tener diálogos abiertos con la comunidad, pero el jefe político lo que quiere es que yo haga las convocatorias, que yo organice la alimentación y que yo me encargue de hacer se puede decir, el rol de decán, ¿no? Y eso demuestra, ¿no? Una violencia simbólica un- focalizada en el hecho de que los roles tradicionales de la mujer tienen que ser reafirmados dentro del sistema político e incluso dentro de los partidos políticos. Para mí, ese es el primer frente donde se tiene que atacar este problema de la violencia de género, a lo interno de los mismos partidos políticos. Oscar. Bueno, primero hay que reconocer que sí ha habido un avance en la participación política de la mujer en los últimos años, no solamente por la figura de una presidenta y una candidata presidencial, sino además en todos los otros niveles hay mayor participación en el Congreso, a nivel, o sea, todavía no hay una paridad de 50%, estamos muy lejos de eso todavía, pero sí hay un avance a nivel de eso. Segundo, reconocer que históricamente el partido que mayor participación había dado a las mujeres había sido precisamente el Partido Nacional. No he visto números ahora para poder ver si eso
continúa así o es algo que se ha emparejado un poco con el Partido Libre o todavía estamos hablando de los datos anteriores? Honduras es un país muy violento para las mujeres en general, es un país que tiene el mayor número de feminicidios y femicidios proporcionalmente de Latinoamérica. También es un país que muestra mucha violencia en contra de las mujeres políticas y candidatas a nivel de violencia verbal y a nivel de violencia de acoso cibernético. Eso todavía sigue siendo un problema y en esta elección se ha mostrado ser un problema mucho más evidente, ¿no? Y aquí hay que señalar también el partido de gobierno, siendo un partido progresista, siendo un partido con mujer presidenta, con mujer candidata, ha sido uno de los partidos con mayor violencia verbal y cibernética en contra de mujeres candidatas de los partidos anteriores. Y ahí ha sido interesante ver la reacción de las organizaciones feministas, porque hubo en algún momento en donde se llegó a decir que la violencia contra las mujeres de los partidos opositores no era violencia contra las mujeres, porque eran de partidos opositores, ¿no? Entonces, ya hay esos malabares para poder justificarlo, ¿no? Este, hasta el momento no se ha cruzado con datos que tengan que ver ya con ataques directos a la persona por el hecho a la mujer política, por el hecho de ser mujer en la política. Eso es algo que estamos viendo a nivel más simbólico, verbal y a nivel de redes sociales. Pero no está exento que en algún momento, si estas líneas se siguen comportando como se están comportando a nivel estadístico, podamos ver ya en el futuro cómo se van cruzando estos datos, especialmente en las zonas rurales donde la presencia otra vez del Estado tiende a ser menos consolidada. Me gustaría involucrar también al público que está ahí del otro lado, que están participando. Coco, por ejemplo, dice qué papel está jugando el ejército en todo esto. Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, dice, es imposible que no estuviera involucrado. También Eric dice, me gustaría saber si han identificado si alianzas y reacomodos del crimen organizado hondureño a nivel regional, en particular con sus vecinos del Salvador y Nicaragua. Me parece a ver, está todo relacionado, todo lo que venimos conversando, siento que está relacionado, pero Oscar, quizás lo último que dijiste nos da un poco el pie a esto, ¿no? De cómo el Estado también está involucrado y cómo participa y cómo puede cambiar, ¿no? El futuro también de Honduras, ¿no? Sí, mira, con el tema de la presencia de los militares y específicamente el caso de Juan Orlando y el juicio, yo creo que el juicio de Juan Orlando nos dejó más preguntas que respuestas realmente. Ahí se mostró un retrato sin darnos mucha profundidad que nos permita un análisis más profundo de qué es lo que nos está mostrando. Se asumió una narrativa específica sin darnos realmente elementos para poder consolidar esa narrativa a nivel profundo. No se ha hablado el tema ni en las cortes, ni en Honduras, ni en Estados Unidos de la participación de las Fuerzas Armadas. No, y aquí yo digo, es uno de los vacíos que hay a nivel de investigación, porque cuando hablamos de, otra vez, la presencia, de la importancia del territorio dentro de la estructura criminal, las Fuerzas Armadas es uno de los actores de soberanía dentro del territorio y tiene que ser, en ese sentido, uno de los partícipes también de este conflicto. No se ha mostrado a las Fuerzas Armadas como un actor de violencia específica política, no como lo era, por ejemplo, en los 80, donde sí había una participación directa de las Fuerzas Armadas. Ahorita la violencia que se mira está más a nivel de grupos irregulares de poder militar. No quiere decir que no haya militares involucrados en esos grupos irregulares, pero la institución en sí no está involucrada de manera formal dentro de esta persecución, ni en el gobierno de Juan Orlando, ni ahora. El gobierno de Juan Orlando tenía otras características a la participación militar ahora, no, que tiene mucho más ideológicamente, mucho más vinculada con el Estado que lo que mirábamos anteriormente. Pero en este momento no hay datos que nos muestren esa participación abierta en violencia política como lo hubo en otro momento de nuestra historia.
César, vos en el proceso de investigación, ¿esto lo pudiste ver? No, coincido, de hecho, con Oscar, creo que en este proceso electoral, por lo menos las Fuerzas Armadas no han cumplido un rol represivo de coerción, tanto contra la oposición política como contra las disidencias ciudadanas. Desde mi punto de vista, sí hay un evidente alineamiento entre ciertos sectores del ejército, por ejemplo, Roosevelt Hernández, con algunas iniciativas o discursos del oficialismo, pero creo yo que esto no ha implicado al menos no todavía, el ejercicio de la violencia a través de estos cuerpos a favor del Estado o del Partido Libre. Creo que más bien habrá que ver su rol, sobre todo en el contexto postelectoral y en el mismo despliegue de las elecciones, ver qué rol cumplen ahí y también en un posible escenario de conflicto postelectoral, ¿no? Pero creo que por ahora las Fuerzas Armadas no han tenido un papel activo, ni mucho menos en el ejercicio de la violencia contra tanto oposición como disidencia ciudadana. Lester, también nos interesa muchísimo tu opinión. Bueno, yo creo que de los militares eh, fluctúa con cada gobierno, ¿no? Y eso es lo que hoy en día en Honduras ha causado mucha molestia, ¿no? Porque cada proceso y cada gobierno que hemos tenido desde el 2009, la crisis del golpe de Estado del 2009, hemos visto un proceso donde los militares han tomado diferentes roles civiles. En el gobierno, o los gobiernos de Juan Orlando Hernández tomaron un rol muy importante en la administración pública, encabezando incluso hasta hospitales públicos, ¿no? Entonces, veo de que la evolución del papel de los militares en Honduras, tradicionalmente de defensa, está tomando roles que en este gobierno ya tiene un rol mucho más político. Y eso es lo que también ha estado generando eh, mucha, eh, muchos problemas en términos de la opinión pública. ¿Qué puede suceder? Que en esta, se puede decir, característica no voluble y evolutiva que tienen los militares, en algún momento también se puede infiltrar también el crimen organizado, ¿no? Dado, ¿no? la fragilidad institucional que se va produciendo debido a los escándalos que se les hace, tanto llamamientos públicos, pero también las investigaciones criminales que se abren, ¿no? Entonces, los militares en este momento y la institución como tal, esperaría que después de este proceso electoral haga realmente una reflexión muy interna y muy crítica de su rol, porque en los últimos, como digo, 15 años ha tenido diferentes papeles y eso le ha venido a debilitar la percepción ante la población. Acordémonos de que los militares, como las iglesias en Honduras, históricamente son las dos instituciones con mayor credibilidad y confianza de la población. En este momento, incluso lo vimos el día de ayer, la credibilidad de los militares está muy golpeada, al grado de que los Estados Unidos también están acompañando con sus Fuerzas Armadas el trabajo de logística que realizan los militares en Honduras. Eso es algo inédito, no se había visto. Y eso demuestra, ¿no? Los riesgos que pueden tener los militares. Esperemos que, como digo, puedan hacer su revisión interna y puedan realmente regresar a un proceso de fortalecimiento institucional que sin duda alguna va a pasar también por fortalecer su imagen ante el público y establecer límites se puede decir, interferencia con el Poder Ejecutivo. Yo creo que en estos últimos años eso ha sido para mí el talón de Aquiles, el coqueteo muy cercano que ha tenido especialmente con Casa Presidencial, ¿no? Me gustaría, antes de terminar, que hablemos un poco del día de las elecciones. Faltan días nada más, 3, 4 días, dependiendo de cómo lo contemos. El próximo domingo los hondureños van a ir a las urnas y van a votar. ¿Cómo se imaginan? Empiezo por vos, Oscar. En principio, ¿qué implicancias crees que tiene para la participación ciudadana y la legitimidad este proceso que se va a hacer el próximo 30 de noviembre? Mire, esta ha sido, creo yo, una de las elecciones más polémicas y difíciles que nos ha tocado vivir desde el retorno a la democracia a principios de los años 80,
¿no? Creo que ha sido posiblemente la más accidentada a nivel de institucionalidad, ¿no? Ha habido un intento explícito y evidente de autoridades electorales de entorpecer el proceso, ¿no? El propósito podemos discutirlo, los actores podemos discutirlo, hay como todo ambiente polarizado, distintas versiones según desde el prisma donde lo esté viendo, ¿no? Lo cierto es que también es la elección que hemos tenido con mayor observación tanto a nivel nacional como internacional. Nunca antes en nuestra historia actores como el Consejo, como el Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos, como el Congreso de los Estados Unidos, aparte de lo que ha sido la participación tradicional de la Unión Europea y de otros tipos de observaciones institucionales, habían tenido una participación tan activa y un involucramiento tan activo, preventivo, además, en este proceso electoral. Hay mucha participación ciudadana también y esperamos que va a haber mucha participación como veedores del proceso a nivel de observadores formalmente reconocidos, pero también observadores no reconocidos, ciudadanos normales. Entonces va a ser un proceso electoral muy inédito y eso muestra también la importancia que tiene este proceso. Creo que el gobierno que tenía un proyecto para llegar y para poder garantizar su reelección ha tenido que reacomodarlo y ha ido perdiendo fuerza ese proyecto a la medida que las condiciones geopolíticas han ido cambiándole también. Eh, existe la posibilidad y estamos preparándonos para eso también, de que haya mucha disputa el día de las elecciones alrededor de quién es el que realmente está ganando, pero yo personalmente por toda esta observación y todo este entorno nacional e internacional y la importancia que está teniendo este proceso, yo dudo que vaya a desembocar en una crisis postelectoral como la del 2017, que ha sido uno de los referentes y los temores más grandes que hemos tenido en este proceso. Creo que es un proceso que va a tener accidentes, va a ser accidentado, pero va a terminar con un candidato reconocido como ganador en la contienda y hasta ahí parece que está orientado el proceso ahorita. Y vos, Lester, ¿cómo te imaginas el próximo 30 de noviembre? Bueno, primero que todo, desde el punto de vista de la población, hay mucho interés de ir a votar, hay mucho, se puede decir, tienen claridad la población de que hay que ir a votar. Es decir, la campaña para desmovilizar no ha tenido efectos, la campaña para polarizar y dividir a la población tampoco ha tenido efecto, y la campaña para sabotear la institucionalidad electoral tampoco ha tenido efecto, porque la población quiere y va a ir a votar. Estamos hablando de un porcentaje de participación en un país donde el voto no es obligatorio, ¿no? De entre 62% a 65% y posiblemente llegando hasta 68% del padrón electoral. Tenemos un padrón electoral de 6.5 millones de hondureños en este momento, tanto aquí en Honduras como en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. De eso calculamos que 4.5 irán a votar. Va a ser un turnout muy grande, siempre en línea con los rangos que ha mantenido Honduras. Honduras es un país donde la participación electoral tiende a ser alta en relación a otros países de América Latina. En ese sentido, yo creo que hay mucho interés en ir a votar. Ahora bien, la respuesta que pueda dar la institucionalidad electoral preocupa, dado también la fragmentación que hay a lo interno de la institucionalidad electoral. La apuesta aquí, en Natalia, es dos escenarios. Un escenario donde podamos ver un margen de votos amplios entre el primero y la posición que queda el partido en gobierno en este momento. Si logramos ver un margen de arriba de 10 puntos porcentuales, creo de que las cosas van a cambiar en términos de la posibilidad de generar conflicto y violencia política. Eso, lo más seguro, y conociendo cómo es la clase política hondureña, va a producir algún tipo de negociación y alguna salida negociada también. Es decir, creo de que algunos actores dentro de Libre ocupan tener un salvavidas, ocupan tener un paracaídas en este momento, dado también de que es muy posible que el Congreso Nacional
entre los dos partidos tradicionales logren tener la mayoría calificada para iniciar procesos de investigación, incluso juicios políticos contra miembros del partido en gobierno, ¿no? Especialmente el Ministerio Público. Creo que van a tener que darse algunas salidas negociadas para asegurar esa transición del poder. Ese es un escenario que creo que es el que también pinta Oscar, ¿no? Pero también me preocupa un escenario donde le podemos llamar un escenario kamikaze, ¿no? Un escenario donde el partido de gobierno y especialmente la cúpula eh, comprenda de que este es el único momento que van a tener para gobernar y que la única manera es buscar cómo se puede aferrar a ciertas cuotas de poder contrarias a lo que pueda pedir o pueda reflejar el proceso electoral como tal, ¿no? Y aquí estamos hablando de situaciones, por ejemplo, incluso negociar posibles extradiciones a los Estados Unidos, que es un tema que también este gobierno le ha preocupado mucho. Entonces, ese escenario kamikaze nos puede llevar a una crisis prolongada, a un desgaste y obviamente efectos económicos muy graves. Posiblemente los resultados electorales van a estar contestados, incluso van a querer, ¿no?, llamar a un nuevo proceso electoral, porque así lo establece la Constitución, mientras no se pueda nombrar un presidente y mientras no pueda tomar posesión ese presidente, entra ahí un proceso de convocar un nuevo proceso electoral. Esperemos que ese tipo de ese escenario no se dé, ese escenario kamikaze que le digo yo, porque eso implicará, ¿no?, un fuerte golpe a la institucionalidad. Y con eso termino, ¿no? El problema aquí en Honduras y en muchos países donde tenemos procesos autoritarios y regresamos a un cambio de gobierno, a un cambio de partido político, es que el nuevo partido político encuentra un contexto institucional sumamente frágil, sumamente débil y que fácilmente lo coopta, lo captura. Lo vimos eso en el proceso postelectoral del 2010 después del golpe de Estado y lo vimos, el mismo contexto lo hemos visto en el proceso del 2001 al 2022 que permitió al actual gobierno también concentrar el poder. Ese patrón que estamos viendo de fragilidad institucional que permite la captura política, esperemos que en este nuevo ciclo de gobierno lo podamos trabajar a través de acuerdos políticos, pero también el rol que pueda hacer los medios de comunicación, el rol que puedan hacer también el sector privado y otros actores. Porque un tema que es muy importante, y con esto termino, sin duda alguna, ha habido muchos ojos internacionales en Honduras en este momento preelectoral, y lo más seguro que va a haber ojos también hasta que se produzcan los resultados electorales. Sin embargo, esos ojos van a desaparecer una vez tome posesión el nuevo gobierno, y ahí tocará a los hondureños, ¿no?, ver qué tipo de Honduras queremos y qué proceso yo no le quiero decir reconciliación porque eso suena trillado, pero sí un proceso de reencuentro nacional. Este país necesita sanar heridas, necesita hablar de una justicia transicional y necesita realmente una planificación más de largo plazo, porque Honduras, si bien es cierto, se ha beneficiado por décadas de la cooperación internacional. Este es uno de los países del mundo, no solamente de América Latina, que más se ha beneficiado de la cooperación. Esa cooperación hoy en día ya no está, ¿no? Ujú. Tomo esto que decías para ya despedirlos, pero me parece interesante también la opinión de ustedes acerca de esto. Recién mencionabas, Lester, de esto de sanar heridas, de la planificación, y ahí entran las políticas públicas, ¿no? Y esta nueva oportunidad que tiene Honduras. Me gustaría, cortito, si pueden los tres, mencionar sugerencias. Me gustaría quizás empezar con César. César, que vos también estuviste trabajando acerca de esto, sugerencias para políticas públicas nuevas en esta nueva Honduras que están planteando. Bueno, yo solamente quisiera remitir a lo que hablamos en el informe y sobre el fenómeno específico de la violencia electoral. Yo hablo ahí un poco de una experiencia que hay en México con respecto a mecanismos que desde el Estado se implementan para atender este tipo de violencia y que tiene que ver con, bueno, con la posibilidad de creación de un mecanismo especial para atender agresiones contra candidatos en contexto electoral. Si bien existe en Honduras la unidad especializada contra delitos electorales, no tiene un énfasis específico en la protección, en el seguimiento y en el monitoreo de agresiones contra candidatos, que creo que más allá de todos los elementos que intervienen
en este tipo de agresiones, sí es un fenómeno que lesa la democracia desde diferentes puntos de vista. Los estudios, la literatura ha mostrado que si bien estas agresiones por lo general no suelen disminuir la participación ciudadana y la emisión de voto, obviamente sí fragmentan, sí disminuyen la oferta política en la contienda por razones obvias, al mismo tiempo que también cambian algunas actitudes entre los votantes. Entonces yo sí creo necesario atacar este tipo de violencia para asegurar unas elecciones más justas, más libres y más competidas. Y creo que la creación de un mecanismo, dado que ya existe infraestructura como la de la unidad especializada en delitos electorales y existen observatorios de violencia electoral como el propio del YUDPAS, podría ser viable en Honduras, activándose sobre todo en contextos electorales y atendiendo sobre todo a candidatos vulnerables en la escala municipal, que es bueno, donde se desarrollan la mayoría de agresiones letales contra aspirantes a puestos públicos. Oscar, ¿qué políticas públicas crees que podrían implementar en el futuro cercano de Honduras? Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en el futuro inmediato, después de que termine este proceso y esta locura del proceso electoral que pareciera eterno a los que hemos estado siguiendo en las últimas semanas, que ya queremos que esto termine para poder pasar a la siguiente página, ¿no? Es hacer un balance del estado real de las instituciones hondureñas. O sea, ha habido un deterioro, y no solamente de las instituciones electorales, sino de las instituciones de persecución judicial, del mismo Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo, de los mecanismos de protección a defensores y periodistas, de las organizaciones de derechos humanos. Toda la institucionalidad del país está fragmentada, está dividida, está en algunos casos colapsada. Hacer un balance honesto, real, profundo del estado de la institucionalidad y a partir de ahí poder comenzar a trabajar para reconstruirla. O sea, el próximo gobierno que venga tiene que entender que lo que pasó en estos años fue un huracán de categoría 5 que destruyó la institucionalidad hondureña y hay que reconstruirla de cero en algunos casos, porque sin instituciones fuertes vamos a seguir patinando en el mismo lugar de estructuras criminales, cooptando donde el Estado debería de estar, y de violencia y de participación criminal en procesos políticos. Lester, vos que también trabajaste tanto con políticas públicas, ¿alguna sugerencia antes de terminar? Sí, bueno, yo creo que las instituciones se fortalecen con acuerdos, ¿no? Y esos acuerdos en Honduras y en como muchas partes del mundo también parten de los compromisos políticos. Yo quiero tomar un paso previo y antes de una política pública creo que tenemos que tener acuerdos políticos de gobernabilidad. Y esos acuerdos tienen que darse tanto en el Congreso Nacional, que ha sido inoperante en estos años, pero también acuerdos a nivel territorial, ¿no? Lo que hablaba César, ¿no? Del rol que puede tener los gobiernos locales y la construcción de la ciudadanía a nivel local. Creo de que por ahí debe partir, ¿no? Y lo que he venido hablando en las últimas semanas con diferentes actores políticos es que debemos retomar de nuevo lo que establece en la Constitución hondureña del Plan de Nación y preparar un plan de nación para los próximos 12 años, ¿no? Tenemos el marco legal para hacerlo y yo creo que el plan de nación puede habilitar un proceso de deliberación de diferentes actores que nos puedan llevar a esas políticas públicas en diferentes áreas, especialmente en áreas de prevención de la violencia y también el área de construcción de democracia, ¿no? Aquí nosotros no tenemos valores democráticos, lo que tenemos son valores electorales, ¿no? Antes de terminar, agradeciéndoles muchísimo el tiempo compartido aquí con todos nosotros, los invito a aquellos que están conectados a que ingresen para ver nuestro informe a la página de expedienteabierto.org, que lo puedan descargar, que puedan indagar en algunos de estos temas que estuvimos conversando hoy en esta presentación. Muchísimas gracias, Lester, muchísimas gracias, Oscar, gracias, César. Les decíamos que las elecciones del domingo se realizan en paz, con armonía y que gane la democracia, como siempre se dice. Gracias a todos los que estuvieron conectados en YouTube durante esta hora y 9 minutos. Muchísimas gracias a todos. Este diálogo va a quedar grabado para que lo puedan recomendar, para que puedan acceder on demand
van a poder hacerlo después, así que muchas gracias por su tiempo y bueno, ha sido un placer acompañarlos en este espacio de reflexión y de pensamiento aquí en Expediente Abierto. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Que tengan buen día. Chao, mucho gusto. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica